tenemos 11 funciones, pues todas van a estar alteradas, ¿sí? Pero vamos a centrarnos sobre todo en lo que tiene que ver con la hipertensión portal. Así. Pues, ¿cuáles son las formas, cuál es la fisiopatología de la hipertensión portal en un paciente con cirrosis? O sea, el drenaje. ¿Cómo un paciente con cirrosis llega a hacer la hipertensión portal? El tejido conectivo aumenta y va Aumenta la resistencia vascular. Al paso de 3 vías. el tejido conectivo aumenta. Luis está diciendo una. La fibrosis me aumenta Va fluyendo la también presión las del venas órgano. centrobiliares. obviamente. No fluye directamente, o sea, va estelosando No sé, las venas no, centrobiliares no, y va no, reduciendo no, el no, drenaje que va a pasar a través del Entonces la luz no hay paso. Ajá. Listo, ¿qué más? Bien, ¿y usted? Se acumula la sangre en la vena porta. La otra es más vascular. Entonces, esa acumulación La de líquido, resistencia vascular. esa acumulación de líquido lleva a que no haya un retorno adecuado de la sangre hacia el corazón, hacia la circulación menor, y por lo tanto se presente ascitis y las otras manifestaciones. Cabeza de luz. Pero por las varices. Hemorroide. Le aumenta la. No sé por qué es hemorroide. Sí, hemorroides. Por la obstrucción de la circulación mesentérica. Profe, yo había leído en un artículo que, digamos, con un paciente, un reporte de caso, pero que también pasaba de que, digamos, había la recanalización de la vena umbilical a través del ligamento umbilical. Sí, eso. Esa es la cabeza de Medusa, es parte de, Hace parte de lo la hace. es parte de la cabeza de Medusa. Parece se fue hipertensión. Sí, varias. Listo, yo les dejé por ahí un artículo en donde quiero que solamente revisen el ¿Y que de está en síndrome inglés? hepatorrenal. Ajá. ¿Por qué estos pacientes pueden hacer síndrome hepatorrenal? Esa es la alteración en la vascularización. Por Los cirróticos. por las Por la retención de sodio y agua. ¿Sí? O sea, porque se me activa el sistema de la aldosterona. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma en que se presente esa hipertensión portal y esa ascitis en estos pacientes. Entonces, revisen, hay un cuadrito chévere en ese artículo, como la segunda o la tercera página, en donde ven ustedes cómo es que es la fisiopatología de ese síndrome hepatorrenal. Porque seguramente también lo van a ver cuando estén en medicina interna. ¿Sí? ¿No les han mandado eso? Que está en inglés. Tiene síndrome hepatorrenal, fisiopatología, manejo y diagnóstico. Ahí les habla, hay como 3 parrafitos que describen la fisiopatología. Y el grafiquito que está chévere. La compañía. Bueno, entonces, hablemos un poquito del riñón como para dejar ahí en abrebocas eso, y la próxima sesión volvemos a hacer un repaso de todo esto y complementamos más lo de riñón. Entonces, yo les voy a preguntar qué tiene que ver esta pieza quirúrgica ¿Eso qué es? Riñón poliquístico. con esta otra. ¿Qué tienen en común? Hemorragia. Tiene que ver estas dos cosas. Son de un mismo paciente. Ah, yo me la sé. Hemorragia subaracnoidea. Estos pacientes tienen riesgo de formar 100% seguro. Creería que sí. ¿Qué está diciendo? Él dice que esto es una hemorragia subaracnoidea. ¿Están de acuerdo con él? Subaracnoidea, no. Sí, porque le saca contacto. Porque no es Sí, sí es. hasta arriba. Exactamente, no es intraparenquimatoso. Sí, sí, está sí. por debajo de la Subaracnoidea. línea. Valentina, ¿iba a decir otra cosa? Sí, Valentina, acuérdese de las Que no estaba Tres horas seguro. de sueño, estoy como sonámbula. Ahora, la pregunta es: ¿qué tienen que ver estas dos piezas quirúrgicas? Que son Si del son de un mismo solo paciente. paciente. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué son? O sea, la causa de muerte del paciente es esta. La Se hemorragia. aumentó la renina y angiotensina por... Pero la etiología está acá. Por eso, o sea, en la parte del riñón... Esto Sí, riñón. es causado Sí, riñón. por una mutación Sí. genética. Esto es un Sí, en el riñón. PAC 1... Esto es un riñón. Un riñón poliquístico. ¿Estamos de acuerdo? Que se llama riñón. Enfermedad poliquística. El profesor lo dijeron en clase. ¿Quién vino a la clase de renal, la última? Yo. Todos. ¿Jorge no? Y todos venimos. Ah, bueno. Pero, ¿Qué?
Esto es una enfermedad renal poliquística autosómica Dominante. dominante. Eso fue la primera prueba que Crece de tamaño. Porque es un riñón que está grande, ¿sí? Con quistes grandes. Ya me acordé. Y además Y en un paciente adulto, ¿Qué tal la que duele? ¿sí? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, te digo yo, no sé, que digamos de pronto una afectación al riñón y una elevación de la, no sé, de la renina y de la hipertensión y de pronto... ¿Tan sucio? Sí, está bueno, O la falta Su de... compañera está dando la respuesta. ¿Cómo era ¿Ahí que cuál es, decías? cuál es? ¿Qué tienen que ver las dos? Porque esos pacientes tienden a formar aneurismas por la circulación. ¿Cómo se llaman esos aneurismas? Aneurismas en... Ay, sí. Otro nombre personal. Tiene que ser Los nombres de difícil. personas. No, Ese nombre es tiene nombre de comida. Uy, pero vamos a como todo en patología también. Sí. Todo en patología. Cuando no es comida es pollo. Ahorita sal pimienta. dice. Ahora dime, ¿qué más? En ciruela. En fresa. Ah, sí. Porque tienen la forma de la fresita. Así. Aneurismas en fresa. ¿Cuál es la ubicación más frecuente de un aneurisma en fresa? Lóbulo occipital. Eso está en No, acuérdese de las ramas del polígono de Willis y sus ramas. ¿Cuál es la La ubicación? Ah, la media. Sí, sí. No. O la, no, la posterior. ¿La anterior o media? Sí. La anterior. La arteria cerebral anterior. Entonces, efectivamente, pues aquí, como es una enfermedad autosómica dominante, hay una mutación en un gen, ¿sí? Que es la fibrocistina, que también está en las paredes arteriales. Sí. Entonces, eso hace que se puedan dilatar con más facilidad por la presión y si el paciente, pues, tiene también ese compromiso cerebral, puede que haga esa hemorragia, que se estalle el vaso y produzca esta hemorragia subaracnoidea. Entonces, esto es una hemorragia subaracnoidea. Profe, pero entonces, digamos, la teología no es que sea, digamos, la parte del riñón, sino que la teología se presenta tanto en el riñón como en el cerebro. No. es la mutación del Muchas gen. veces. Por eso, La causa es ya. esto. exacto, Pero entonces que en genera muchas esto. partes del cuerpo, Sí. pero no necesariamente tiene que ser en el riñón, o sea, en todas las partes porque ese gen está afectado. Pero mucho más específicamente la mutación que hay en ese gen. Sí, Pero sí. estos pacientes manifiestan todo esto ya en la vida adulta. Sí. O sea, la O sea, ellos pueden que la nazcan teoría con sería la el mutación del gen de la del gen de la fibrocistina. Fibrocistina. Entonces, la enfermedad, esta enfermedad, yo les decía, se empieza a manifestar en individuos que pasan los 30 años, ¿sí? Por ejemplo, yo les ponía un caso clínico, uno de las 10 preguntas es un caso sobre esto, y el paciente tiene 70 años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que esos pacientes empezaban a hacer una falla renal muy progresiva, muy lenta, a medida pues que el parénquima renal se iba reemplazando por estos quistes. El origen de estos quistes está en el sistema tubular, no en la nefrona, no en el glomérulo ni en la cápsula de Bowman, sino Porque eso serían más glomerulonephritis. entonces es más del sistema tubular. Y a medida que crecen, si son de gran tamaño, ahí sí van a doler. Pero en el caso, por ejemplo, de las enfermedades recesivas, que son quistes muy pequeños y que no van a aumentar de tamaño esos riñones, pues son No pasa indolentes. ¿Sí? No van a dar manifestaciones, sino que son pacientes que van a tener más manifestaciones desde el punto de vista hepático, pancreático. ¿Sí? Los recesivos, estoy hablando de los recesivos. Los dominantes es más riñón y cerebro. Y pues la parte vascular. Pero el recesivo es más grave, ¿no? Recesivo. Sí, los son más graves porque Son directas. no hay un funcionamiento realmente adecuado de ninguno de esos órganos, ni del hígado, ni del páncreas, ni de los riñones, y fallecen en la etapa perinatal o a los primeros meses de haber nacido. Entonces, digamos, en este caso sería más que todo Eso es dominante. Esta es dominante, Sí, porque es crece la el enfermedad poliquística, pero del adulto. ¿Sí? La recesiva es la de los niños. ¿Listo? Entonces, son pacientes que empiezan a ser hematurias microscópicas y que después pasan a ser macroscópicas.
son pacientes que empiezan a hacer cuadros de hipertensión, o sea, primero van a ser prehipertensos a temprana edad y después son hipertensiones difíciles de controlar, ¿sí? Y son pacientes que a veces se puede palpar la masa renal, está la hematuria, se confunde con un cáncer de riñón porque así también da el cáncer de riñón, ¿sí? Con esas manifestaciones, pero cuando se les hace la tomografía se revela que son masas poliquísticas. Es diferente tener esto a tener, a ver, por aquí tiene otro riñón, mire, por ejemplo esto. Esto es un motivo de preocupación para mucha gente que se hace una ecografía renal y le sale un quiste. Pero es un quiste simple cortical. O sea, realmente la reserva renal de este paciente puede que todavía esté conservada. Entonces no va a tener muchas manifestaciones, no va a ser hipertenso, no va a ser hematurias, nada de eso. Pero de todas formas sí, porque ven o le reportan una ecografía con un quiste, se preocupan y le van a consultar a ustedes por eso. Pero esto realmente no tiene una connotación patológica trascendental. Profe, en el caso de directamente el dominante, si digamos un paciente que tenga crecimiento así pues de los nódulos en relativamente poco tiempo, uno, aparte de la tomografía, uno podría mandar a evidenciarlo para saber si pronto diferenciarlo con cáncer o algo por el estilo. Pues se puede hacer una citología aquí del contenido del quiste. Se puede evidenciar con una aguja, pero es que es peligroso porque puede romper. es que estos quistes de la enfermedad autosómica dominante sí son más grandes y vea que contienen puro líquido, esto es pura orina, es represada. Sí, esto es puro líquido. Entonces, se lo tocan y se palpa como... Claro, entonces usted pone la aguja y esto se estalla, puede causar una irritación de la cavidad abdominal y demás. Entonces luego podría, digamos, diferenciarlo como por ejemplo, como digo, para diferenciarlo de esa No, es que usted lo que junta es los hallazgos imagenológicos con el resto de la clínica. Entonces un paciente que le cumple la edad, que tiene manifestaciones acá y cefaleas, por ejemplo, de repetición, le hacen la imagen neurológica y sale la aneurisma, ¿sí? Entonces usted ya tiene muchos elementos para pensar que ese paciente aparte va a tener la hematuria, la hipertensión arterial, ¿sí ve? En una tomografía es que se puede, digamos, diferenciar la... en una de alta resolución se podría ver dónde está el aneurisma y si es ahí en esa ubicación que le digo, en la circulación anterior, ¿sí? Donde está el área de la intercomunicante o la cerebral anterior, esos son los sitios típicos donde se presentan los aneurismas en fresco. ¿Y qué se hace ahí? Si está diciendo todos los años, si uno lo diagnostica temprano. Entonces, si el aneurisma es muy grande, por ejemplo, se puede meter un catéter y sellarlo para evitar que se rompa. Y finalmente después no termina siendo más aneurisma. Puede que lo haga, pero pues a medida que vayan apareciendo se van previniendo que se rompan. Que no se muera por una hemorragia subaracnoidea. De seguimiento, ya. O sea, el tratamiento del seguimiento se hace al paciente, porque como es genético. Pero entonces, si es la irrigación de la cerebral anterior, entonces se llama hacia la parte frontal, ¿no? Adelante el polígono de Willis. Sí, por eso, hacia la parte frontal. Entonces, es que en el caso clínico mencionaba algo parecido, pero mencionaba con el occipital. ¿Con el occipital? Sí. Bueno, es una ubicación menos frecuente de los aneurismas, pero también se cuenta. Revisen eso, o sea, los sitios, porque es que el 35% de los aneurismas de presa son de la circulación anterior. ¿Cuánto? O sea, 35%. Pueden haber otros aneurismas, pero están en pueden haber otras ubicaciones con otros porcentajes en otras partes de la circulación cerebral. Sí, porque igual la fibrocistona estaría en el actual Sí, lo que se ha visto en los estudios de muchos pacientes que han tenido esos aneurismas es que se forman más en la circulación anterior. Bueno, entonces quedan. Ya. Tómenle la foto.